Tiene la palabra el senador Jorge Gandini. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a los integrantes del cuerpo y a quienes nos acompañan. Es de orden iniciar el informe agradeciendo el esfuerzo y el trabajo que han hecho todos los que nos han permitido llegar hasta aquí. El reconocimiento a mi bancada, a la bancada de la coalición, el agradecimiento a los secretarios de la comisión y funcionarios de la misma, no por el trabajo que realizaron, que es parte de su obligación y siempre lo hacen, dado que son muy buenos profesionales, sino por la actitud, la voluntad y el trabajo extraordinario que fueron realizando. El agradecimiento a los equipos del Partido Nacional, de la coalición y a la bancada de la oposición, que mantuvo siempre una actitud leal al sistema, al trabajo de la comisión, que hizo siempre quórum, que estuvo presente y ayudó a que llegáramos hasta acá. En lo personal, permítame la licencia de agradecerle a mi equipo que siempre resiste el reconocimiento, pero quiero hoy hacerlo especialmente a Irene Caballero, al contador Guinea, a Gonzalo Gómez y a Karina Pistón, que han estado presentes sábados y domingos incluido, que nos ha tocado trabajar. Es este, señora presidenta, mi sexto presupuesto y llevo unas 22 rendiciones de cuentas, todas ellas en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Es, sin embargo, la primera que me toca hacerlo desde el gobierno, desde la bancada mayoritaria, desde el oficialismo. Es un honor para mí, entonces, informar este proyecto en nombre de la coalición que presenta aquí su primer presupuesto. Seguramente habrá otros, habrá más. Pero es un honor para mí ser quien los represente. No venimos aquí a hacer un informe técnico ni a reiterar cuadros o gráficas que ya todos los miembros de la comisión vieron, conocieron, explicaciones que oyeron, porque suponemos que leyeron el informe que acompaña el presupuesto económico-financiero y las exposiciones del equipo económico en diputados y en el Senado. Vengo sí a informar al cuerpo y a fundamentar un proyecto de ley quinquenal, no para corto plazo ni para 2 años, un proyecto de ley quinquenal de presupuesto que marca un rumbo, que es la principal ley que marca el rumbo estratégico de un gobierno. Y nuevamente, en este presupuesto, el gobierno se hace cargo de lo que recibió y de lo que le tocó. Propone el Poder Ejecutivo un presupuesto responsable, realista, sustentable en el tiempo y equilibrado. Es además contracíclico, pero sobre todo es un presupuesto serio. Un presupuesto debe contener un conjunto de políticas públicas integradas hacia un fin, posibles de ser ejecutadas y financiadas en el corto y largo plazo, con recursos genuinos de la sociedad. No puede pretender ser justo y generoso, no puede estar a favor de la gente que vive de ingresos fijos si se financia con sueños, con espacios fiscales inexistentes, con muchos impuestos y a pura deuda pública para pagar el gasto corriente. Se acabó el tiempo del espacio o el margen fiscal. En su nombre se autorizaba a gastar todo lo que había y además todo lo que se suponía iba a ingresar. Se acabó el tiempo de repartir lo que no hay, de dar con una mano y sacar con la otra del mismo lugar. Se acabó la hipocresía de sacar con impuestos todo lo que se da sin medida. No hay políticas de desarrollo ni sociales que valgan si luego no se pueden financiar, ni menos aún si su cumplimiento, siempre parcial, reposa en el incremento permanente de la deuda pública para pagar gasto corriente. No es decente destinar todo lo que se recauda por impuestos como el IRPF, que es un impuesto al trabajo, equivalente a casi todo lo que se destina por año a la educación pública, para pagar solo intereses de deuda externa, que será más soberana,
pero también cada vez más inmoral. Vengo a defender un presupuesto que el Gobierno propone, haciéndose cargo con responsabilidad y liderazgo de las decisiones que se deben tomar en tiempos excepcionales. Siempre un presupuesto marca el rumbo del Gobierno y el camino largo. Y siempre, sin excepciones, está condicionado. Este nace de dos fuertes condicionamientos que obligan a enfrentarlos con responsabilidad o con la responsabilidad de buen padre o madre de familia y la creatividad y audacia del emprendedor que cree en las ideas que sustentan su proyecto. No podemos evitar mirar el pasado, porque ese es el primer condicionamiento que limita la capacidad de acción y crecimiento, el punto de partida de nuestro Gobierno que la rendición de cuentas 2019 dejó claro. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo era el Uruguay prepandemia? Que es lo mismo que decir, ¿cómo recibimos el país? Hubo un creciente deterioro del Producto Bruto Interno. Uruguay entró en recesión al final del ciclo frente amplista. El PBI pasó de 59.000 millones de dólares en 2017 a 55.000 en 2019, mientras el déficit al mismo tiempo creció de 3,5 a 5% en el mismo periodo. Para el 2019, en el presupuesto del 2015, se estimaba un crecimiento del 3%, observándose tan solo un 0,2%. Esto significa unos 1.500 millones de dólares menos. Este deterioro supone una recaudación fiscal para ese año menor de aproximadamente 420 millones de dólares. Un alto déficit fiscal al 2019, que alcanzó el 5% del producto, el mayor de los 15 años del gobierno del Frente Amplio y el mayor de los últimos 30 años, incluyendo el 2002 y el 2003. Aquí el error de estimación en el presupuesto 2015-2019 para el ejercicio 2019 fue del doble. Se previó un déficit de 2,5, sobre PBI se alcanzó un 5%. Eso supone un quebranto adicional al previsto de 1.400 millones de dólares. El Frente Amplio financió la expansión del gasto recurriendo a ajustes fiscales de ingresos y sistemático aumento del endeudamiento para financiar gastos corrientes. La deuda bruta al cierre del segundo trimestre del 2020 se estima en 59% del producto, mientras que la deuda neta se ubica en el 55,2% del producto. Y su incremento fue el siguiente. La deuda bruta en el 2015 era de 23.500 millones de dólares, 26.100 en el 2016, 28.600 en el 2017, 29.400 en el 2018 y casi 30.000 millones en el 2019. Es decir, que el incremento 2015-2019 de la deuda bruta fue 26,53%. La deuda neta fue de 20.000 millones en el 2015 y fue creciendo año a año hasta llegar a 27.700 millones en el 2019. En ese periodo el incremento porcentual de la deuda neta fue de 38,52. La contracara de todos los éxitos autoproclamados del gobierno anterior se financió con deuda. En los últimos 3 periodos de gobierno se acumularon 18.000 millones de dólares de déficit fiscal. Esto fue lo que se gastó de más. De esos, el 61% lo generó el último gobierno, 11.000 millones fue lo que faltó en el último periodo y el peor año de los 15 fue el 2019, donde faltaron 2.600 millones de dólares para pagar el gasto del presupuesto estatal. Este último periodo es el que ha marcado la situación actual de la deuda, pero no siempre se siguió esa estrategia. Al inicio, en el periodo 2005-2009, el Producto Bruto se duplicó y en el segundo periodo creció 65%. En el primero se duplicó y en el segundo creció el 65%, pero ya con un déficit de 4,2 veces mayor
que el del periodo 2005-2009. Esta situación generó ingresos tentadores, los que junto con mercados financieros que necesitaban colocar excedentes, se produjo una fuerte entrada de capitales y se ofrecían préstamos a tasas muy bajas. Y allí apareció el famoso espacio fiscal, complementado, claro, con importantes aportes de las empresas públicas, y este fue el gran financiador del primer periodo y medio del Frente Amplio. Véase que el primer periodo del Producto Bruto creció un 28%, en tanto la recaudación lo hizo un 49%. Y no gracias a una mayor eficiencia tributaria, sino a históricos ajustes fiscales de tracto sucesivo, como la reforma tributaria del 2007, que fue la más grande en la historia reciente. Entre 2010 y 2014 el Producto Bruto se incrementó un 29%, al igual que la recaudación. Esto es lo mismo que decir que todo lo que creció Uruguay se lo quedó el Estado, porque el déficit no bajó. Crecía, se incrementaba el Producto Bruto, crecía la recaudación, pero además crecía el déficit. Por lo tanto, es bien claro que siempre el gasto creció más que la recaudación. Ya cerca del último periodo, pese a que siempre la DGI creció por encima del Producto Bruto, esto no alcanzó y buena parte de los 11.000 millones de deuda, los 11.000 millones de déficit del segundo periodo de Tabaré Vázquez fueron a la deuda. Los datos duros muestran este condicionamiento que recibimos, el primero de los dos fuertes condicionamientos. Producto Bruto Interno en retroceso, deuda bruta en el 67%, déficit fiscal 5%, inflación fuera de rango, costos internos de servicios fuera de escala de la región, educación, salud y seguridad, que absorbieron gran parte de los recursos con peores resultados. Un desempleo que pasó de niveles de en torno a 6,5% en 2014 a registros en términos tendenciales del orden del 8,5% anual, y en febrero del 2020 llegó al 10,5%, el más alto desde el 2006. La pérdida de empleo afectó a todos los sectores, especialmente a la construcción y a los vinculados a los sectores transables de la economía. En términos de personas, la población desocupada subió en unas 72.000 personas aproximadamente desde el 2014. La falta de empleo en Uruguay afectó a una población bastante más amplia que los desocupados. Si se consideran, además, los subempleados y los que dejaron de buscar trabajo, las personas con dificultades de empleo alcanzó a 370.000, el 21% de la población activa. Más asentamientos. En 2019, respecto al 2010, estos pasaron de 562 a 656. Hoy hay un 17% más asentamientos que en el 2010, en medio de la mayor expansión económica del país. La distribución no fue igual. Allí viven más de 60.000 familias, unas 230.000 personas, con más gente viviendo en la calle. En 2019 la población en situación de calle aumentó más del 18%. Obsérvese que quienes están a la intemperie aumentaron un 73% en ese periodo. En materia de salarios, según un informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte, previo a la pandemia, el mercado de trabajo presentaba una importante incidencia de salarios sumergidos que afectaban a una alta proporción de trabajadores. En 2019, casi 469.000 ocupados recibieron menos de 20.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, de los cuales unos 289.000 eran asalariados. Asimismo, entre los ocupados, 144.000 no alcanzaron los 16.000 pesos líquidos. Los salarios sumergidos afectan en mayor medida a jóvenes, a los residentes en el interior y a las mujeres. Además,
se presentan con mayor intensidad entre los trabajadores privados y están estrechamente asociados a un peor desempeño en el sistema educativo. Los sectores de actividad con mayor proporción de 20.000 pesistas son el servicio doméstico, el sector rural, el comercio y, en ese orden, restaurantes y hoteles. Hasta aquí, lo que recibimos, un condicionamiento inevitable. Obviamente, este es un punto de partida. No todo estaba mal, está claro. El país avanzó en algunas áreas, pero el deterioro de todas las variables económicas y macroeconómicas ya obligaban prepandemia a tomar medidas. Estancamiento derivado en recesión, más inflación, más déficit fiscal, más endeudamiento y más desempleo, más riesgo de perder el grado inversor. Sin pandemia, el punto de partida ya era complejo. El otro condicionamiento es global y tomó la dimensión sanitaria de una pandemia y las características indiscutibles de una crisis económica, social, humanitaria, universal y sin precedentes. Si por nuestro tamaño territorial, demográfico y económico somos tomadores de condiciones externas y no podemos imponer ninguna, en esta crisis global lo somos más aún. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta, nos impacta y no lo podemos modificar. Enfrentamos la pandemia desde el primer día tempranamente con acierto y liderazgo y enorme determinación. Todas las teorías que supusieron a la estrategia presidencial cayeron aquí en el mundo y ante el ruido de cacerolas que pedían cuarentena obligatoria se impuso el aplauso de respaldo, el reconocimiento a médicos, personal de salud y científicos, y se abrió espacio la libertad responsable que el mundo hoy aún reconoce cuando no admira. El gasto aumentó en los frentes sanitarios y social, la recaudación cayó, como cayó el consumo interno, la actividad económica, el empleo y las exportaciones a un mundo cerrado y en recesión. El déficit fiscal aumentó en consecuencia y del 5% pasarán este año al 6,5%. Más gasto, menor recaudación. En 2020 necesitaremos financiamiento por 5.805 millones de dólares, lo que nos obliga a tomar deuda por 4.242 millones de dólares. De ellos deberemos pagar 3.700 millones de dólares entre amortizaciones e intereses. O sea, todo el presupuesto de la educación pública es menor a 3.000 millones. Toda la asistencia y transferencia que hace el esfuerzo público a la seguridad social en su totalidad, el BPS y todas las cajas, son 3.000 millones de dólares. Pues deberemos pagar de intereses y amortizaciones de los fondos que los ciudadanos ponen como contribuyentes de su bolsillo, 3.700 millones de dólares para amortizar esos intereses, para amortizar esas deudas y pagar los intereses. Esta es la realidad que heredamos y la que nos toca enfrentar. Pese a todas estas dificultades, el abordaje de la pandemia ha sido excelente en referencia mundial. Pero no solo fue exitoso este aspecto, sino también el económico. Estamos con la economía abierta y con las personas volviendo a su actividad, aunque con restricciones y dificultades. Seguro que con otras posibilidades, que no existen, se podría haber hecho más, pero con la realidad que se puede manejar seguimos en un muy buen camino. No siempre más es mejor, y en todo caso el Poder Ejecutivo mostró que se puede gastar en forma eficiente y potenciar los resultados. Es verdad que gastamos menos que otros países para atender la emergencia.
seguramente porque contamos con un sistema de protección social centenario y se tomaron buenas decisiones a tiempo. También es cierto que los resultados obtenidos son muchísimo mejores que los obtenidos en otros países que gastan mucho más. El país está abierto y lo peor viene de afuera, de la región y del mundo más desarrollado. No se ha cortado la cadena de pagos, no se han detenido los motores principales de la economía, se ha recuperado movilidad, la educación no se detuvo y la libertad no se limitó para enfrentar la emergencia. El Fondo COVID atiende y financia apoyos a diversos sectores de actividad. El BPS debió pagar casi 200.000 seguros de paro. Todos los salarios públicos y las jubilaciones se pagan en fecha cada mes. Todas las obligaciones se cumplieron. Partiendo de estos dos condicionamientos, uno doméstico y heredado, el otro importado y global, ejecutamos políticas públicas con cambios y transparencia que nos colocan en un buen lugar en el ranking mundial, pero al mismo tiempo nos obligan a hacernos cargo del presente y sacar este país adelante lo antes posible. Y lo vamos a sacar adelante con la gente que produce y trabaja, con los que empujan, invierten poco o mucho y vuelven a arriesgar porque vuelven a creer, con los que saben que no hay más secretos para el progreso que prepararse, capacitarse y esforzarse, trabajar y estudiar. Por eso, ni un impuesto más ni aumento de impuestos. En el peor momento, optamos por aflojarle el cinturón al que produce, al que arriesga, confía, hace crecer la economía y genera, o al menos hoy mantiene, empleos. Porque el trabajo es la mejor y más sustentable política social que se puede tener. Otras opciones políticas quizás hubieran aplicado la cuarentena obligatoria, la expansión del gasto, el reparto a cuenta y más impuestos para financiar ese gasto, más deuda y más déficit. Nosotros no. Nosotros llegamos para cambiar. Este es el presupuesto de un gobierno al que se le encomendó el cambio. No es un presupuesto austero, guarda los debidos equilibrios macroeconómicos y sostiene la actividad estatal y social adecuadamente. No es de recortes, es un presupuesto que destina más recursos que el anterior en relación al Producto Bruto. No contiene un ajuste fiscal con más impuestos que aumentarían la presión tributaria a personas y empresas ya saturadas en su capacidad de pago y baja competitividad. Es un presupuesto con énfasis en la gente. Prioriza el empleo, la calidad del gasto público y mejora la competitividad que generan riqueza genuina y puestos de trabajo. Se acabaron los espacios fiscales para repartir y las líneas de base que consolidan el régimen. Gobernar es la acción política dirigida a la producción de bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas ciudadanas en cantidad, calidad y eficiencia. Para ello se crean y diseñan políticas públicas compatibles y sustentables. El Poder Ejecutivo ha elegido ese camino. Diseñó el presupuesto pensando en las políticas plebiscitadas y legitimadas por la ciudadanía, en medio de severas restricciones que suponen un fino equilibrio entre la estructura social, económica y sanitaria del país. Es una respuesta a la gente. Fácilmente se podría haber recurrido a otro camino, postergando sus promesas. Era la excusa perfecta. Con la pandemia vamos a no cumplir lo que prometimos. Era la excusa perfecta. Tampoco es un presupuesto de ahorro. El Poder Ejecutivo pone énfasis en un plan de eficiencia en el gasto y se compromete a sostenerlo en términos del producto. Esta no es una afirmación numérica o apuesta estratégica de gastar siempre un porcentaje del PBI. La afirmación implica el sostenimiento de las políticas públicas porque asegura su financiamiento y, por tanto, su sustentabilidad en el tiempo. Por eso la regla fiscal. No hace énfasis en su magnitud,
sino en asegurar que el producto proporcione los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y producción de los bienes y servicios públicos. La política de deuda, que el déficit hace crecer, también es una política pública. Es un presupuesto elaborado en un contexto previo de deterioro fiscal y en medio de la pandemia. Ello supone ciertas restricciones que desde el punto de vista técnico han sido salvadas con gran esfuerzo y capacidad profesional. Esfuerzo inmenso, dado el deterioro fiscal que recibimos. Podría haber sido un presupuesto vacío y sin reformas, dirigido exclusivamente a administrar la crisis. ¿Qué crisis recibimos? Sin embargo, en medio de la tormenta de final incierto, plantea reformas y cambios para lo que la gente nos eligió. La educación recibe en el Parlamento reasignaciones y el área educativa definida como fue definida en su momento, ANEP, Universidad, UTEC, MEC, formación policial y militar, etcétera, etcétera, pasa de ser el 5.1 del producto en 2019 al 5.4 del producto en 2021. Con 225 millones de pesos para ese año y cerca de 700 millones para el último año del gobierno. Se pueden hacer comentarios, pero si cae el producto y se mantiene el gasto, la relación mejora. La educación siempre ha pedido un porcentaje del producto, pues en porcentaje del producto, hoy la educación se lleva una parte mayor que otro sector de la sociedad porque el producto es uno, ha caído y ese es el tamaño que tiene la economía. Y hoy esta sociedad, este presupuesto, destina un porcentaje mayor de ese producto a la educación del que se destinó hasta ahora. Recibirán aumentos adicionales la UDELAR para becas y para 80 docentes más por cada año con dedicación total y otros 10 millones para la expansión territorial al noreste del país. La UTEC para su centro de transformación digital y la expansión territorial también hacia el noreste del país. La ANEP para educación inicial, para mejorar la evaluación educativa, porque hay que profundizar en la calidad. También reciben incrementos adicionales a los que ya había dispuesto el Poder Ejecutivo la Secretaría Nacional del Deporte para el mantenimiento y nuevas instalaciones deportivas, particularmente plazas de deporte. El INISA para tener la certeza al principio de cada ejercicio que va a llegar al final en sus gastos de funcionamiento e inversión. La JUTEP, uno de los órganos de Contralor muy postergados. Se mantiene con vida el Instituto Nacional de Calidad, restituyéndole el presupuesto que tenía, y reciben incrementos adicionales la ANI y el Clemente Estable. También el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, a partir de este ejercicio. Y se prevé para el 2022 un aumento al personal subalternos y oficiales de menor rango de las Fuerzas Armadas. Estos son los únicos aumentos salariales extraordinarios para un sector de funcionarios públicos. Y vayan como señal y reconocimiento, dirigido a un sector siempre olvidado, aunque no sería exagerado decir largamente discriminado, ni injusto afirmar ideológicamente postergado. Esto no resuelve ni mejora demasiado los ingresos de esos sectores, pero es una señal referida a aquellos que tienen salarios más bajos dentro de las Fuerzas Armadas, que son de los más bajos en todo el Estado. El presupuesto contiene el plan de obras viales para todo el periodo, así como su financiamiento, que no incluye nuevas PPP. Presentado con detalle y fundamento como hace muchos años no se hacía por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el ministro, que fue elocuente en su compromiso, que quedó en versión taquigráfica, para hacer y financiar
un presupuesto muy importante. Será la inversión transformadora en el área vial y ferroviaria más grande y planificada al desarrollo de las últimas décadas, completada con esta y otras leyes para el desarrollo portuario y aeroportuario. Se hace cargo el Ministerio de las obligaciones emergentes de un contrato que no vamos a calificar ahora del anterior gobierno con UPM y de las obras del ferrocarril central y la terminal portuaria. La suma de todas estas iniciativas, más las incluidas en la ley de urgente consideración, contienen una visión y planificación estratégica y logística que serán funcionales al crecimiento productivo y mejora en la productividad nacional. Los cambios en el sistema de reasignación y distribución de funcionarios permitirán iniciar una política pública de recursos humanos como nunca hubo, tan importante como imprescindible para el mejor aprovechamiento del recurso más valioso y costoso de la Administración, sus funcionarios. Junto a estos cambios, un abordaje inicial con pautas para una solución más integral y abarcativa de lo que se conoce como certificaciones o licencias médicas de los funcionarios públicos, un problema pendiente de solución que todos los actores políticos y gremiales reconocen. Cambios en la gobernanza de la UAM, eslabón fundamental en la cadena del sector granjero que la hacen más participativa, con involucramiento de todos los sectores de interés y con mayores cuidados en la gestión y el funcionamiento de ese emprendimiento. Diseño final de la Agencia de Evaluación y Tecnologías Sanitarias que se pone en marcha. Reformas de fondo en gestión y control de aquellas instituciones que funcionan bajo el derecho privado, pero con fondos públicos, tanto sean sociedades anónimas, propiedad total o parcial del Estado, como personas de derecho público no estatal. La conocida y cada vez más extendida huida del derecho público de esas instituciones que escapan hoy al control estatal se modifica regulando controles de gastos, auditorías contables, auditorías de gestión y recursos, así como de su personal. El Estado retoma el control de todas las instituciones públicas o privadas en las que aporta recursos o recaudan tributos afectados. Se dota de recursos y estructura inicial al nuevo Ministerio de Ambiente. Se destinan importantes recursos al Ministerio del Interior para la incorporación de nuevo personal policial ejecutivo, así como para nuevas instalaciones del INR. Se cumple con buena parte de las sentencias y adecuaciones salariales del Poder Judicial emergentes de la Ley de 2010 que aumentó salarios de ministros y enganchó a miles de otros funcionarios de ese y otros organismos. En tiempo de restricciones se destinan casi 21 millones de dólares para cumplir con lo que nosotros no votamos, pero se decidió durante el gobierno del presidente Mujica. Sabemos que este no es el punto final, dado que queda más para atender. Aún así, esta solución cuenta con el acuerdo y el apoyo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que así lo han hecho público. Reasignamos recursos en el MIDES, creamos la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes con recursos para solventar acciones afirmativas a fin de contribuir a promover las políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas afrodescendientes. Además, impulsan cambios en su estructura orgánica destinados a la eficiencia y el apoyo a una nueva visión de atención y desarrollo de políticas sociales. Se introducen cambios desmonopolizando las ventas de combustibles para barcos en la zona portuaria y para aviones comerciales en los aeropuertos internacionales, con el propósito de mejorar la competitividad del país en esos puntos estratégicos para la conectividad y la carga, buscando fórmulas que permitan abaratar un combustible a veces escaso y otras fuera de precio competitivo con otros destinos de la región, sin que estas medidas generen antecedentes o constituyan pasos hacia una desmonopolización de los combustibles, que no está planteada. Se inicia un proceso de racionalización de bienes inmuebles sin uso presente ni utilidad futura, ni valor patrimonial o cultural, que genera costos mientras se deterioran y pierden valor
al tiempo que a veces afectan el entorno urbano y la convivencia social. Se dispone que en estos casos se pasen al Ministerio de Vivienda para ese fin o se puedan enajenar con destino al Plan de Mejoramiento de Barrios. Se establece una nueva normativa para el otorgamiento de patentes de invención, promoviendo la creatividad y la innovación nacional, pero sin desproteger sectores de la industria nacional frente a multinacionales de la industria farmacéutica. Se consagra legalmente el acuerdo alcanzado por el Congreso de Intendentes con la OPP, en el que también se aumentan los recursos para municipios y caminería. Se amplía el alcance y regulan procedimientos para las auditorías que realiza la Auditoría Interna de la Nación. Se asignan los recursos para el Plan de Mejoramiento de Barrios y relocalización de asentamientos, así como se incorporan normas que fortalecen a MEVIR. Por último, se regula la regla fiscal enunciada en la LUC, con la idea que la política fiscal es también una política pública que permite la sustentabilidad de todas las otras políticas públicas y que el endeudamiento debe tener topes aplicables. El Frente Amplio nos pedía en comisión que diéramos fundamento a las reasignaciones que contiene el presupuesto en las propuestas que hizo la bancada de gobierno y que creo que en su totalidad, o al menos en su mayoría, fueron apoyadas por la oposición también, luego de no aprobadas sus propuestas. A tales efectos, entonces, los invitamos a mirar el tomo 3, gastos e inversiones, en su página 246. La fuente de financiamiento se encuentra en el inciso 23, partidas a reaplicar, objeto del gasto 749.004, convenio con el Poder Judicial, que en la planilla queda claro que tiene un monto de 748.139.000 pesos para el periodo 21-24. Para poderlo explicar, esta previsión de gastos se hizo para pagar sentencias que en convenio con el Poder Judicial se fueron habilitando y pagando con habilitaciones que habilitó la Contaduría General de la Nación. Pero todos esos convenios y sentencias finalizaron en el año 2019. Sin embargo, fue planillado este gasto que no va a tener necesidad de ser utilizado, porque ese convenio y esas sentencias y esos cargos repuestos ya han culminado en el ejercicio 2019. Y por lo tanto, en ese objeto del gasto, convenio Poder Judicial, funcionarios, existe una partida para el año 21 que se repite para el 22, que se repite para el 23 y se vuelve a repetir para el 24 por 748 millones y pico de pesos, que exceden largamente los 380 millones de pesos, para ser exacto, 381.376.555, que es el monto máximo que se ha reasignado para el año 2024 en la suma de todas las reasignaciones que a ese objeto fueron cargadas. Y este es una fuente que ya fue considerada y que por lo tanto no genera ni déficit de caja, porque ya estaba en el presupuesto. La propuesta del Frente Amplio, que hemos sabido recurrir a ella en alguna otra ocasión, tiene la diferencia que ese artículo 41 es un crédito que se autoriza, pero si se usara generaría déficit de caja, porque el dinero que se autoriza no está guardado en ninguna cajita. Y por lo tanto,
si se fuera a utilizar, generaría déficit de caja. Esta es una propuesta que entendemos mejor, pero al fondo del tema. El Frente intentó financiar 40 millones de dólares con ese destino. 40 millones de dólares. La verdad que yo pensaba que el Frente Amplio, con todas las críticas que nos ha hecho de que este es un presupuesto de espaldas a la gente, de recorte, de restricciones, etcétera, etcétera, calificativos o descalificativos a este presupuesto, iba a venir con una suma mucho más importante para generar las respuestas que los organismos que dicen salen muy mal parados iban a tener. Y por lo tanto los iba a tener que financiar, supongo que con más impuestos, o iba a proponer contraer más deuda. Ahora, si lo que nos diferencia son 40 millones de dólares en el año, uno le surge la pregunta, ¿y si los hubiéramos encontrado? ¿Votaban el presupuesto y este dejaba de ser un presupuesto de espaldas a la gente? ¿Dejaba de ser un presupuesto de recortes? Porque el Frente Amplio no propuso otra cosa más que reasignaciones desde ese lugar del artículo 41 por 40, 43 millones de dólares. O sea que la diferencia no mueve la aguja. Seguramente el Frente Amplio no propuso más impuestos ni otra fuente de financiamiento porque sabe la situación en la que estamos viviendo. Tomamos un país con enormes dificultades y las variables para moverse dentro de ellas todas agotadas. No se pueden poner más impuestos porque la presión tributaria ya está al tope. No podemos seguir endeudando y achicando ese margen que tenemos para seguir manteniendo la calificación de riesgo que tenemos. No podemos seguir agrandando un déficit fiscal que ya es imposible de pagar y al que la pandemia nos obliga a agrandar. No podemos seguir manejando a piacere todas esas variables que están todas agotadas. Y sabe que agarramos un país con enormes problemas y que lo hemos manejado adecuadamente, pero también sabe que no se puede planificar el futuro. ¿Quién puede decirnos hoy que pasado mañana no tenemos que empezar a cerrar la economía otra vez? ¿Quién puede dudar que cuando en agosto el Poder Ejecutivo trazó todas las variables macroeconómicas, pensaba que a esta altura Europa iba a estar abierta porque en ese camino venía y que este año el único país de América que recibía vuelos del exterior, iba a estar más abierto para recibir turismo? Y sin embargo, hoy estamos pensando todos que si no logramos controlar el avance de la pandemia en Uruguay, a lo mejor tenemos que mover las perillas para atrás. Nos critica el Frente Amplio el artículo 7º, que nos deja la posibilidad de limitar la ejecución del gasto con excepciones de organismos en caso de que no se cumplan la planificación. Yo les quiero leer cuál fue el artículo de la Ley de Presupuesto del 2005 del Frente Amplio, que llegó también con las mismas incertidumbres que tenemos ahora, porque tomaba un país con enormes dificultades, que venía de las TOSA, la caída de los bancos y todo el problema financiero. En menos problemas que ahora, ¿no? Recibieron el Frente Amplio en el 2005 el país con un 2% de déficit fiscal, no con 5%. Y la economía creciendo, como me acota el senador Botana. Pero aún así, miren lo que dice el artículo 34 de la Ley 17.930 del presupuesto del 2005. Cuando los recursos del presupuesto nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias y de gastos de inversión de todos los incisos contenidos en el presupuesto nacional, a fin de ajustar los desvíos producidos. Acá está. Acá está la herramienta que el propio Frente Amplio propuso y aprobó para tener un marco legal si fuera necesario atender imprevisiones, dado que los ingresos no hubieran sido los previstos para pagar aquel presupuesto. Es lo mismo que el artículo 7. Ahora,
¿Alguien nos puede decir cómo va a ser el futuro mañana? ¿Cómo va a estar Europa, Argentina, Brasil? ¿Cómo va a estar Uruguay? ¿Cómo va a ser las relaciones de comercio? Voy a redondear. ¿Cómo van a ser por favor, porque no podemos las relaciones de comercio de Uruguay, el mercado interno, la inversión? Nosotros creemos, para terminar, que este es un presupuesto realista, audaz para seguir haciendo los cambios que hay que hacer, pero responsable, serio. Nos metemos con los problemas, nos hacemos cargos y vamos a resolver el presente y el futuro. Este es el plan estratégico que hemos trazado y lo vamos a cumplir. Gracias, señora presidenta.